A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si la guerra, algo que ha estado presente en toda la historia de la humanidad, se hubiera convertido de repente en un callejón sin salida? Pues hoy vamos a darle una vuelta a esta idea, que esté todo menos simple. Para ello, vamos a usar como guía el pensamiento del filósofo italiano Norberto Bobbio y su obra El problema de la guerra y las vías de la paz. Él, en pleno siglo XX, se lanzó a cuestionar la mismísima naturaleza de la guerra en la era moderna. Bobbio, para que nos hagamos una idea de la situación de la humanidad, nos propone tres metáforas muy visuales. La primera es la de una mosca atrapada en una botella. El insecto ve la luz, ve la salida perfectamente, pero es incapaz de llegar a ella. Choca una y otra vez contra un muro invisible. O a lo mejor somos más bien como un pez en una red. El pez lucha, cree que está encontrando una escapatoria, pero en realidad cada uno de sus movimientos lo enreda más y más, acercándolo a su final. ¿Es esa nuestra única opción? Y aquí va la tercera imagen. O somos en cambio como una persona perdida en un laberinto. Es un lugar confuso, sí, lleno de pasillos que no llevan a ninguna parte. Pero en un laberinto, a diferencia de la botella o la red, existe una salida. Solo hay que ser lo suficientemente lúcido para encontrarla. Bien, pues esta última metáfora, la del laberinto, es la que para Bobbio mejor describe nuestro presente, y es fundamental para entender su gran idea, el concepto de los caminos bloqueados de la historia. Es que, según Bobbio, la historia no avanza en línea recta. El verdadero progreso consiste en darnos cuenta de que ciertas cosas que antes veíamos como normales, incluso inevitables, como la esclavitud, por ejemplo, son en realidad caminos sin salida. Caminos que la humanidad tiene que abandonar para poder seguir adelante. Y claro, esto nos lleva de cabeza a la pregunta de millón, la pregunta que vertebra todo su análisis. ¿Ha pasado algo en nuestra historia reciente que haya convertido a la guerra, a la propia guerra, en el nuevo camino bloqueado de la humanidad? La respuesta de Bobbio es un sí rotundo, y el motivo, según él, es un único y terrorífico salto tecnológico que lo cambió todo para siempre. Fijémonos un segundo en la lógica que hay detrás. Antes, la guerra, por terrible que fuera, tenía un objetivo, la victoria. Era una herramienta, un instrumento de poder para imponer una política. Pero ahora, con las armas termonucleares, el único resultado posible es la aniquilación, de todos. O sea que la guerra ha pasado de ser un instrumento de poder a ser un instrumento de impotencia absoluta. Y Bobbio insiste mucho en esto. No es que las armas sean un poco más potentes. No. El cambio es total, es cualitativo. Y lo es por tres motivos clave. 1. Amenaza el fin de la historia humana como tal. 2. Deja sin sentido cualquier justificación que se usara antes. Y 3. La convierte en algo totalmente inútil porque es imposible que haya un vencedor. Esta nueva realidad, la de la era atómica, choca frontalmente con uno de los intentos más antiguos de ponerle, digamos, unas reglas morales a la violencia, la teoría de la guerra justa. A lo largo de los siglos, un montón de filósofos y teólogos intentaron crear un marco para poder decir esta guerra es buena y esta es mala. La idea general era que para que una guerra fuera justificable, tenía que tener una causa justa y, muy importante, usar medios proporcionados para conseguir ese fin. Pero Bobbio dice que, en la era nuclear, esta teoría simplemente se cae a pedazos. Primero, lo de la causa justa. ¿Quién lo decide? Porque claro, cada bando está convencido de que su causa es la justa. Es un diálogo imposible. Y segundo, que es aún más demoledor, ¿cómo vamos a hablar de medios proporcionados cuando tenemos armamento que puede destruir el planeta? La idea de la proporcionalidad se vuelve ridícula, absurda. Vale, entonces, si los mapas antiguos como el de la guerra justa ya no sirven para nada, ¿cómo intentamos movernos por este nuevo laberinto tan peligroso? Pues Bobbio identifica tres mentalidades muy comunes que, en su opinión, nos ciegan. Primero están los realistas, los que piensan que en el fondo no ha cambiado nada, que es la guerra de siempre pero a lo grande. Luego están los fanáticos, los que están dispuestos a que toda la humanidad desaparezca con tal de defender sus ideales. Y por último, los fatalistas, los que tiran la toalla y dicen es lo que hay, la guerra es inevitable. Está claro que ninguna de estas tres formas de pensar nos va a sacar del laberinto. Por eso Bobbio propone algo muchísimo más profundo, un cambio radical en nuestra conciencia colectiva. Y aquí está la clave de todo. Una cosa es el equilibrio del terror, que es esta paz tan frágil que tenemos, basada en el miedo a la destrucción mutua. Pero otra cosa muy distinta es lo que él llama conciencia atómica. Y esto ya no es miedo, es un compromiso ético activo para hacer que la guerra sea impensable. No porque sea peligrosa, sino porque es, sencillamente, injustificable.
El punto final es este. La violencia, que a lo largo de la historia se ha podido ver como un motor de cambio, como la famosa comadrona de la historia, ha llegado a un punto en el que, por su propia escalada, amenaza con ser justo lo contrario, su fin, su propio sepulturero. Así que, al final, la pregunta que nos dejó Bobbio sigue resonando hoy con una fuerza tremenda. Si de verdad hemos entendido que la guerra es un camino bloqueado, ¿qué estamos haciendo para encontrar una nueva ruta? ¿O simplemente seguimos dando vueltas en el mismo laberinto?